Hola a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental hoy en día. Vamos a desmenuzar el arte de coger las ideas de otros y hacerlas nuestras, pero de la forma correcta, con ética y creatividad. Y es que esto va mucho más allá de evitar un problema, ¿eh? Se trata de aprender a pensar a otro nivel. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace alguna vez. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde acaba la inspiración y empieza el plagio? Pues la respuesta está en una habilidad que, una vez que la dominas, es un auténtico punto de inflexión. Vale, pero antes de lanzarnos a buscar soluciones, tenemos que pararnos un momento a entender bien el problema. Porque hay que conocer al villano al que nos enfrentamos. Y es que el plagio, tiene peligros que van mucho, mucho más allá de una simple mala nota. Y ojo, que aquí va el primer mito que tenemos que derribar. El plagio no siempre se hace a propósito. ¿Qué va? La mayoría de las veces es por un descuido, por no saber muy bien cómo manejar las fuentes. Pero seamos claros, da igual que sea sin querer. El impacto en la credibilidad de una persona, ya sea en los estudios o en el trabajo, es igual de devastador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí es donde entra en escena nuestra gran aliada, la herramienta más potente que tenemos para esto, el parafraseo. Y que nadie se confunda, ¿eh? Esto no es un truquito para salir del paso. No, es la base, la mismísima base del pensamiento crítico y de la escritura honesta. A ver, que quede muy claro. Parafrasear no es jugar a cambiar 4 palabras por sinónimos. Es un proceso mucho más profundo. Es como una digestión intelectual. Lees una idea, la procesas en tu cabeza, la haces tuya y solo entonces la expresas con tu propio estilo, con tus palabras. Ahí es cuando demuestras que de verdad lo has entendido. Para que lo veamos súper claro, vamos a poner cada cosa en su sitio. Una cita textual es como sacar una foto. Copias y pegas la frase tal cual, entre comillas. Un resumen es como el tráiler de una película. Te quedas solo con las ideas principales, en versión reducida. Y el parafraseo es como hacer un cover de una canción. La idea principal está ahí, pero la interpretas con tu propio estilo, con tu voz. Eso sí, siempre diciendo de quién es la canción original. Vale, la teoría suena genial, pero ahora viene lo importante. ¿Cómo se lleva esto a la práctica sin meter la pata y acabar plagiando sin querer? Pues tranquilidad, que para eso hay un método, una especie de receta infalible que funciona como un escudo. Atención, porque este proceso es la clave de todo. Primero, leer. Pero no por encima, ¿eh? Leer a fondo, hasta entender cada matiz. Segundo, entender el contexto. Tercero, y este es el paso mágico, el más importante, cierra el texto original, apártalo, que no puedas ni mirarlo. Cuarto, intenta explicar esa idea en voz alta, de memoria. Quinto, ahora sí, escribe esa idea con tus palabras. Sexto, compara tu texto con el original. Dice lo mismo pero con otras palabras y otra estructura. Genial. Y séptimo, que no se olvide nunca, hay que citar la fuente. Siempre. Vamos a verlo con un ejemplo, casi se entiende todo mucho mejor. Fijaos en la izquierda. Esto es lo que no hay que hacer. Es el típico cambio un par de palabras y ya está. La estructura es casi idéntica. Pues eso, amigos, sigue siendo plagio. Ahora miremos a la derecha. ¿Se nota la diferencia, verdad? Esto es otra cosa. La idea de fondo se mantiene, pero la expresión, el vocabulario, la estructura, todo es nuevo. Se nota que aquí ha habido un proceso de comprensión. Eso es parafrasear con maestría. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de fuentes escritas por personas. Pero, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Porque es una herramienta que está ahí. Pues aquí las reglas del juego cambian un poquito. Ya no solo se trata de parafrasear, sino de algo más, el arte de humanizar. A ver, una IA te puede dar un texto gramaticalmente perfecto, súper correcto, pero le suele faltar alma, le falta esa chispa. Humanizar es justo eso, coger ese texto y darle vida. Es inyectarle nuestra perspectiva, una emoción, nuestra voz única. Es el paso de convertir la simple información en comunicación de verdad. ¿Y cómo podemos oler que un texto necesita ese toque humano? Hay varias pistas que lo delatan. Por ejemplo, si todas las frases tienen una longitud muy parecida y suenan monótonas. O si el tono es súper formal, como de manual de instrucciones. Y la señal más clara de todas, la ausencia total de una opinión, de un yo creo que o un desde mi experiencia. Vamos, que si suena a robot, probablemente necesite una manita de pintura humana. El proceso para humanizar es en el fondo un trabajo de edición con corazón. La idea es romper esa monotonía, añadir opiniones, ejemplos personales. Y aquí va un consejo que es oro: leer el texto en voz alta. Si al escucharlo no suena como algo que dirías en una conversación normal, es que todavía no está listo. Hay que seguir puliéndolo. Mirad este ejemplo tan sencillo, es que la diferencia es brutal. A la izquierda, el texto de la IA.
Es un dato, correcto, frío, distante. A la derecha, la versión humanizada. ¿Veis? La información sigue ahí, pero ahora hay una persona detrás, hay una experiencia. Se ha pasado de un dato a un mensaje con el que es mucho más fácil conectar. Bueno, ya tenemos las bases bien asentadas. ¿Qué tal si subimos un poco el nivel? Vamos a explorar algunas técnicas un poco más avanzadas y sobre todo a recordar por qué dominar todo esto es una de las mejores inversiones de tiempo y esfuerzo que podemos hacer. A veces, por mucho que queramos, nos quedamos en blanco. ¿Cómo podemos darle la vuelta a una frase sin repetirnos? Pues aquí tenemos una pequeña caja de herramientas. Podemos probar a cambiar la voz, de activa a pasiva o al revés, o combinar dos frases cortas en una más compleja. O, justo lo contrario, dividir una frase muy larga en dos más directas. Son pequeños trucos que nos ayudan a desbloquearnos y a enriquecer el texto. Y para darle ese toque humano, el secreto está en los detalles. No hay que tener miedo a meter una opinión, un toque de humor, una pequeña anécdota si viene al caso. Lanzar una pregunta al aire para hacer pensar o simplemente variar el ritmo mezclando frases cortas y largas. Todo eso es lo que deja nuestra huella digital en el texto y lo hace único. Al final, si lo pensamos bien, dominar estas habilidades es mucho más que simplemente evitar el plagio. Es un gimnasio para el cerebro. Nos obliga a entender las cosas de verdad, mejora nuestro vocabulario, nuestra forma de argumentar y, para mí lo más importante, nos ayuda a encontrar y pulir nuestra propia voz en un mundo que a veces parece lleno de ecos. Y con esta reflexión terminamos. A medida que las máquinas se vuelven cada vez mejores creando textos, quizás nuestro mayor valor como seres humanos reside precisamente en aquello que no se puede programar, nuestra perspectiva única, nuestra experiencia y, en definitiva, nuestra voz. Muchas gracias por haber estado ahí. ¡Hasta la próxima!